Los mexicanos que son más cercanos aparentemente al tema de la muerte, creo que el común es un tema que no se toca hasta que te toca. Creo que hay una idea de que la muerte necesariamente implica sufrimiento para el que se está yendo. O sea, la muerte nos causa angustia a todos. Creo que siempre el componente de la culpa está ahí, claro, cuando hay muerte, porque es que debería de haber ido a visitarlo más tiempo y sí, no fui. Es más, yo creo que casi todo lo que hacemos es porque nos vamos a morir, con esa motivación, ¿no? Sí. Bienvenidos a Ser Más Humanos, un espacio en el que promovemos la imperfección, el autoconocimiento y la terapia holística como un camino para encontrar la salud mental y emocional. El día de hoy presentamos el tema Tanatología, el estudio de la vida y el sentido de la muerte. Hola Bego, bienvenida a mi podcast Ser Más Humanos. Gracias por aceptar la invitación. No, gracias por invitarme. Justo te decía que eres la primera invitada, siempre lo hemos hecho nada más Isra y yo, entonces pues te toca inaugurar esto de los invitados aquí. Muy bien, pues que sea la primera de muchas. Así es. Pues para quien está conociendo a Bego por primera vez, fuimos compañeras en la universidad. Justo estaba haciendo cuentas y fue hace 7 años que nos conocimos. Qué loco, ¿no? Ya hace mucho tiempo. Y pues Bego es psicóloga, terapeuta, tiene una maestría en el área transpersonal. Platícanos un poquito, Bego, de qué es la psicología transpersonal, qué haces. La psicología transpersonal lo que tiene es que incluye la dimensión trascendental o espiritual del ser humano como parte de la terapia. Entonces surgió como a partir de la psicología humanista, junto con el misticismo de Oriente, las investigaciones que se estaban haciendo en los 50, los 60 y los 70 con psicodélicos y la ampliación de conciencia, también de las tradiciones chamánicas de todo el mundo. Entonces todo esto sumó como para tener una visión más amplia del ser humano y considerarlo en terapia también. ¡Wow! Qué interesante. No tiene nada que ver con, cuando hablas de la dimensión espiritual, no tiene nada que ver con religiosidad ni nada de eso. No, es independiente de la religiosidad, pero evidentemente están incluidas las religiones de cada persona, claro. Pues hoy vamos a hablar de un tema que desde que inicié este podcast dije, en algún momento tenemos que hablar de ese tema que nos compete a todo ser humano o a todo ser vivo, que es la muerte. Claro. Y pues tiene mucho que ver con el trascender. Y pues quise hablar de este tema, Bego, porque yo me incluyo en la población en la que a lo mejor tiene como una cierta renuencia hacia el tema de la muerte o no saber cómo abordarlo. Durante la carrera hice algunas investigaciones sobre, más bien leí varios libros de Elizabeth Kubler-Ross, que fue una de las pioneras, creo, en todo este tema del duelo y acompañar moribundos en su lecho de muerte y todo eso, y para mí me cambió mucho mi paradigma acerca de la muerte, pero yo te escuché hablar muchas veces de este tema y como, no sé, en algún momento, no sé qué estábamos estudiando en el momento, pero mencionaste algo de que a ti te atraía este tema o te gustaba esto de poder acompañar personas en el final de su vida. Entonces por eso pensé en ti y creo que es un tema en el que tienes mucha experiencia, tanto de conocimiento, porque sé que eres una persona que investiga mucho, tanto vivencial, ¿no? Entonces pues es un tema total, es una experiencia humana que todas vamos a pasar, tanto el morir como el ver morir a alguien. Entonces, ¿cómo inició tu interés por este tema? Pues de golpe, porrazo y sin aviso. Me inició porque cuando yo tenía 20 años se murió mi padre y 2 años después mi hermana. Entonces pasé de tener una familia de un hermano, una hermana, un papá y una mamá, a la mitad se había ido. Entonces se me desconfiguró mi idea de qué se trataba la vida y se me vino un momento de decir, ¿para qué estamos aquí? ¿De qué se trata esto? No es verdad que nos morimos de mayores, no es verdad que si te toca una vez no te tocan 2. Y voy a decir algo que es un poco fuerte, no sé si esto lo va a ver mi madre porque nunca se lo he dicho a ella, pero la muerte de mi hermana fue mucho más impactante que la de mi padre, evidentemente, aunque era un hombre joven que tenía 57 años y yo tenía 20,
me habría gustado tenerlo muchos más años, pero supongo que en la psique se encaja mejor que se muera un padre, ¿no? Claro. Como que van antes. Sí. Pero una hermana o mi hermana, que éramos muy cercanas y siempre compartimos habitación y amigas y la ropa y los chismes y las confidencias, pues que ella se fuera sí me descuadró muchísimo. O sea, Claro. sí fue un agujero tremendo, un vacío tremendo. Claro. Y lo que iba a decir, que tengo la preocupación de a ver cómo le sienta esto a mi madre, es que el dolor de la muerte de mi hermana ha sido lo peor y lo mejor que me ha pasado. La verdad, sí, porque a partir de ahí se cambió toda mi manera de entender el mundo. Wow. Fue progresivo, no fue Claro. así de un día para otro. Pues yo creo que cualquiera que ha perdido un ser querido sabe lo doloroso que es el Claro. proceso. Sí, no te cae de jalón todo el aprendizaje, es algo No. que vas... Y tampoco tienes por qué aprender, ¿eh? Yo creo que también hay una voluntad de hacerlo. Claro. Entonces, a mí me motivó para salir adelante una especie de promesa que yo le hice a ella de voy a hacer algo bueno de esto. Wow. Ujú. O sea, tuvieron esa conversación cuando ella estaba como al final de sus días. No, De que cuando esa ya, promesa- no, ya muerta, eso es Ah, algo ok. como que yo le Tú di, tú sí. le- ok, Sí. ok. Sí. Wow. Ujú. Pues ya nos platicarás un poco más de detalles. Me gustaría preguntarte, Bego, ¿cuáles son algunas de las ideas comunes y tal vez erróneas que hay en la sociedad acerca de la muerte? ¿Cómo vemos a la muerte el ciudadano común? Pues yo creo, a ver también cómo lo ves tú, que en nuestra cultura occidental, incluso los mexicanos que son más cercanos aparentemente al tema de la muerte, Ujú, ujú. creo que el común es un tema que no se toca hasta que te toca. Sí, ¿no? sí. Sí, no se habla, no se planea No se planea. No se planea qué quiero cuando me muera. O sea, todas estas cosas. La renuencia, por ejemplo, a hacer un... ¿cómo se llama? Un El testamento. todo eso, pues, porque, o pagar por adelantado todo esto de tu funeral. Sí. Creo que hay una renuencia porque es como, ay, no, lo estoy invocando, algo así, ¿no? Sí, claro. Claro. O cuando alguien quiere hablar de eso, el abuelo o el Sí, papá que dice, sí. si yo me muero, Sí. quiero que por favor, y empiezan, Sí. bueno, vamos a hablar de otra cosa. Sí. ¿Sí? A mí Y me no- ha pasado Ajá. con mi papá que ha intentado varias veces. Ya ahora creo que lo tengo mucho más, creo que tengo una visión más sana, tal vez, de la muerte, ya iremos hablando de eso. No tengo tanto esa renuencia o temor a hablar del tema o a pensar incluso en el tema. Ujú. Pero a mí sí me pasaba que mi papá decía, un día te voy a enseñar todas mis contraseñas y tengo un Excel con todo esto de documentos, cuentas bancarias, no sé qué, para cuando me vaya. Y yo era así como, como la. O sea, incluso el pensar en eso me Ajá. hacía el nudo en la garganta y todo, ¿no? Sí. Yo también creo, Bego, que vemos la muerte como algo que se sufre. O sea, ahora yo entiendo que el dolor no es igual a sufrimiento, Ujú. pero creo que hay una A ver, hay una idea de que Te puedo interrumpir ahí, como Sí. a ver cómo lo diferencias tú, el dolor y el sufrimiento, para que nos puedan entender. yo veo que, o sea, el sufrimiento es la resistencia al dolor, así Bien. lo diría yo. Ok. O sea, como luchar contra no me quiero sentir así, no me debería estar pasando esto. O sea, es Ujú. como un dolor sin aceptación. Claro, Y el dolor, pues, es dolor. el dolor y duele. y con aceptación creo que es más llevadero que cuando hay como Resistencia. resistencia a lo que estoy sintiendo. Entonces creo que hay una idea de que la muerte necesariamente implica sufrimiento para el que se está yendo Ujú. y para los que nos estamos quedando, ¿no? No sé si has escuchado este tipo de frases como es que le quedaba tanto por vivir, Claro. o ay, pobrecito, se murió. O sea, como ese lenguaje habitual que tenemos alrededor de la muerte es como si fuera algo, como lo peor que te puede pasar, tanto morir tú como que alguien cercano a ti muera, ¿no? Entonces creo que en general hay una concepción de que es malo, es feo, es terrible. Algo que no debería pasar. Ajá, sí. Fíjate que lo traigo fresco y sensible el tema porque ayer estuve en el funeral de un chico de 21 años. Wow. Yo no tuve la oportunidad de conocerlo, pero conozco a su mamá. Ok. Y además murió de una manera trágica, como tristemente ocurre en la sociedad actual que tenemos. Sí. Entonces sí es verdad que hay resistencia a la muerte, pero es que hay unas que son mucho más difíciles Sí. de encajar que otras.
claro. No es lo mismo despedir a la abuelita, que se le quiere mucho y se le va a extrañar y deja a todo su clan, digamos, sin la matriarca, se puede decir, pero que vivió, una persona que vivió. Sí. A alguien que vivió 21 años. Y muere de forma trágica. Claro. O cuando vemos casos de niños con cáncer o accidentes o eso, es claro que es mucho más difícil de aceptar o cuadrar. Pero ayer en esta misa de funeral me gustó mucho el cura. Tuvo unas reflexiones muy bonitas y existenciales, porque paréntesis, para mí el tema de la muerte es una cuestión totalmente existencial y filosófica. Sí, total. También psicológica, pero es muy existencial. Y el cura, el padre, pues llevaba a la gente un poco a reflexionar la vida de este chico, que hablaran qué cosas él les dejaba, ¿no? Y ahí está como la belleza, es decir, aquí nos estamos cruzando unos con otros y qué nos enseñamos los unos a nosotros y qué nos podemos aprender. Entonces hay vidas que son más cortas, por lo mismo el impacto de que se acaben. Sí. Creo que puede ser un impulso fuerte de inspiración para los que se quedan, de vivir una vida con más sentido, con más conciencia, con más profundidad, con más sentido de unidad también. Sí. De la unidad de decir, estoy unida a esta persona que se va porque dejó algo en mí. Claro, claro. Sí, y siempre va a ser parte de tu historia esa persona, ¿no? Claro. De alguna forma, cercana o lejana. Sí, pero cuanto más consciente lo hagamos, más real se vuelve. Sí. Porque claro que los unos nos afectamos a los otros, aunque no nos demos cuenta, pero el acto voluntario y consciente de decir, gracias por haberme enseñado a disfrutar los atardeceres, y cada vez que veo un atardecer me acuerdo de ti y me tomo el momento de decir, lo voy a disfrutar y no lo voy a dar por hecho. Claro. Eso es un acto consciente. Y creo que esa es la mejor forma de honrar a alguien que se ha ido, ¿no? O sea, el agradecer, como dices, lo que te dejó, el aprendizaje. Ajá. Muchas personas, esto a lo mejor estamos saltando otro tema que quería tocar más adelante, pero muchas personas que cuando perdemos a alguien, creo que hay una idea también de que esa persona se perdió de vivir ciertas cosas, entonces yo no me puedo dar el lujo de disfrutarlas porque esa persona ya no está, ¿no? Sí. O sea, he escuchado eso. A mí, yo no he sentido eso en mi experiencia, pero he escuchado a muchas personas que se sienten culpables a veces de vivir ciertas cosas cuando las habían planeado vivir con ese otro alguien, ¿no? Por ejemplo, habíamos planeado un viaje, pero ya no lo vamos a hacer porque pues él o ella ya no puede estar y cómo va a ser que nosotros sí lo disfrutemos, ¿no? Sí. O, por ejemplo, que, no sé, una mujer perdió a su marido, pero venía un nietecito en camino y entonces tengo que estar muy triste porque mi marido se fue y no puedo disfrutar o estar alegre por esa otra cosa buena que está pasando. Entonces creo que nos cuesta también vivir esa dualidad de, aunque estamos tristes, también podemos sentir placer o felicidad o lo que sea. Y eso no significa que estoy como no honrando a la persona que se fue. O queriéndola menos, sí, claro. Yo creo que una pregunta que funciona como un tip que funciona es, si le preguntaras a esta persona que se fue, ¿tú quieres que vaya al viaje? ¿O a ti te molesta que esté feliz con el nieto? ¿Qué te diría? Y casi siempre la gente contesta, me diría, vete y disfruta, gózalo, lo estás haciendo por ti y por mí. Sí, creo que cuando es una persona que era importante en tu vida, puedes seguir hablando con ella porque sabes perfectamente lo que te iba a contestar. Lo que te iba a decir, sí, claro. Sí. Ok, ese es un buen tip que tenemos entonces. Sí, hace poco hablaba con mi tía que hace 2 años murió su marido, pues ha sido su compañero de vida 40 años. Entonces ella decía, tengo cierta tristeza porque fue un proceso largo en el hospital y en casa de cuidarlo y pues ser su cuidadora y enfermera y médico y todo, porque además es médico de verdad. Wow. Y tenía de repente como cierta culpa de tuve momentos en los que perdí la paciencia, ¿no? O en los que a lo mejor contesté mal o no estuvo, o sea, esos remordimientos que le pasa a mucha gente que ha cuidado por mucho tiempo a alguien que está enfermo. Y entonces decía, pero tía, si le preguntabas al tío Antonio y si le dijeras esto al tío Antonio, ¿qué te diría?
me diría, anda ya, no digas tonterías, que me cuidaste muy bien, no me podías haber cuidado mejor y así. Entonces como que ella escuchaba la voz y decía, claro, el reclamo de esa persona no viene. No viene, es nuestro propio autorreclamo, ¿no? Sí. Sí, yo también he escuchado personas con mucha culpa de cómo vivieron el proceso de cuidados, por ejemplo, cuidados paliativos o de los últimos momentos de una persona en etapas terminales. Sí. Y creo que siempre el componente de la culpa está ahí, claro, cuando hay muerte, porque es que debería de haber ido a visitarlo más tiempo y no fui, o debería de haberlo tocado, le debería de haber agarrado la mano y no me atreví en el momento, y hay como esta sensación de que debía haber hecho algo más diferente. Sí. O eso, que de repente ya todos estaban cansados de cuidar a esa persona y que si en algún momento pensaron, por favor, que ella se vaya, que eso es natural pensarlo, creo, claro, cuando estás cansado y estresado y de todo, y después viene esta culpa de yo lo deseé o en algún momento pensé que esto es lo que quería, entonces yo lo veo como que eso es totalmente humano, o sea, tener ese tipo de reacciones y de acciones. Por supuesto, claro. Igual que cuando las que somos mamás sabemos que a los hijos se les quiere y se les adora y a veces no se les soporta. Claro. Y dice, por favor, que alguien se lo lleve un rato o mucho rato. Sí. Entonces, y a la vez la culpa también es parte de ser un humano. Sí. Entonces hay que intentar ponerla ahí en su justo lugar o que no darle demasiado de comer. Se siente y ahí está el monstruito, pero si le damos de comer se hace muy grande. Claro. Pero no creo que haya ser humano que se libre de la culpa. El remordimiento, el si hubiera hecho más. Sí. ¿Y cómo lidiar con eso? Digo, porque yo he escuchado también de personas que tuvieron una mala relación con alguien que se fue y se queda todo esto de si hubiera perdonado, si me hubiera acercado, si hubiera visitado. Sí. ¿Qué tip le podrías dar a alguien que batalla con eso? Voy a hablar de un paso previo y después vamos a cuando ya la persona ha muerto y queda esta cosa pendiente. Okay. La muerte la deberíamos tener siempre presente. Es muy difícil porque si no la negamos no podemos como vivir, pero intentar estar trayéndola todo el tiempo al presente. Okay. De hecho, los chamanes dicen que uno debe traer la muerte de compañero siempre aquí a tu lado para recordarte que en cualquier momento te lleva a ti o a otro, ¿no? Okay. ¿Cuál es la utilidad en eso? Creo que ordena las cosas y les da su justo valor, sí. Okay. Nos ayuda a poner prioridades. Es que si mañana, o sea, si de repente a ti y a mí nos suena el teléfono y nos dicen que alguien que queremos mucho, papá, pareja, hijo, hermano, se acaba de matar, muchas cosas que ahora nos quitan la energía, la alegría de vivir, desaparecen instantáneamente, ¿no? Ni tienen ningún sentido ya. Entonces la muerte pues te ayuda a priorizar y a darle valor a lo que es valioso y a no estar perdiendo alegría de vivir en el aquí y en el ahora también, ¿no? A estar más presente, claro, porque no sabes cuánto tiempo tenemos, ¿sí? Entonces, cuando me refería con el paso previo, quiere decir que intentemos estar conscientes de que nos podemos morir nosotros mañana mismo saliendo de aquí o alguien a quien queremos mucho. Sí. Como para considerar, ¿vale la pena estar con el arma levantada o tengo un asunto pendiente que ya es momento de hablar y no aplazar con esta persona? O si esa persona no está disponible para mí porque no quiere hablar, porque no está abierto, pues puedo ir yo haciendo un trabajo. Claro. ¿Será que me toca soltar a lo mejor también y decir... Tampoco puedo controlar que la otra persona quiera tener una buena relación o hacer las paces conmigo, ¿no? Claro, que tú de eso hablas mucho y me parece muy importante. Y también es decir, ¿expreso mi amor por las personas? O voy a sacar otra vez el ejemplo de mamá, porque cuando eres mamá es un área de la vida que implica mucho estrés y mucha exigencia, entonces muchas veces se nos olvida estar de buen humor con los hijos o compartir alegrías porque estás todo el tiempo como adoctrinando, ¿no? Sí. Adoctrinando, solucionando y se te olvida estar más alegre, más risueña, más relajada. En lo que se tiene que hacer y arreglar y acomodar y la rutina. Entonces el tener presente la muerte creo que nos podría ser muy útil como para ser más disfrutones, quitarnos capas de
de tonterías, porque hay muchas tonterías. Sí, sí, sí. Estar menos tiempo viendo tonterías también, Sí. y estar más en la vida y con los otros. Claro. Si vamos ya al punto en el que la persona ya murió y a mí se me ha quedado algo pendiente, tengo un coraje o siento que algo me debe o que yo le debo algo o que tuvimos que hablar más o habernos visto más, pues a mí me parece que ahí sí hay que hacer como un proceso, puede ser terapéutico, siempre ayuda a que alguien te vaya acompañando. Sí. Sobre todo alguien que no te juzga y te deja hablar. Claro. Porque luego los familiares o amigos con la mejor intención Sí. te empiezan a dar consejos o te dicen ya no pienses en eso. No, o empeoran, ¿no? Pues es que sí, él intentó acercarse muchas veces y tú le decías que no. O Sí, sea, claro. como que todavía le echan más. No me ayudes, ¿no? Sí. Sí. Sí, de preferencia con un terapeuta, incluso alguien experto Ajá. o con conocimientos de esto de tanatología o Sí. muerte, ¿no? O si tienes la suerte de tener esa amigo o amiga muy sabio Sí. que saben escuchar y te Sí. dan un espacio para que tú vayas hablando y elaborando lo que te pasa Ujú. sin que te quieran cortar, juzgar, canalizar hacia algo moral. También es un lugar donde poder ir procesando todo eso que está pendiente con la otra persona. Claro. Para mí se puede seguir hablando con la otra persona aunque no esté. Eso Ujú. creo que es muy... No Para esté ti eso es físicamente. sano. Ujú. Que este es otro tema de la muerte, sobre la muerte muy importante. Sí. ¿Qué se cree que hay después o no? Ujú. Entonces, cuando acompañamos, nosotros que nos dedicamos a acompañar personas, en su proceso tenemos que tener muy en cuenta cuáles son sus creencias o su construcción de realidad sobre la muerte. Sí. Porque hay quienes dicen, no, te mueres físicamente y se acabó, no hay nada más. Ujú. Y otros que creen en algo más allá, pero no tienen muy claro qué, otros que le apuestan mucho a que así va a ser. Entonces, para acompañar también hay que tener claro qué idea se tiene, ¿no? De Claro. qué hay después de la muerte, si es que hay algo. Sí, totalmente, sí. Porque a día de hoy No sabemos. Ya Ajá. sabremos cuando Sí, nos vayamos. hagan sus apuestas, sí. Claro. ¿Ves? Estábamos hablando del tema de investigaciones y así. Ujú. Que, bueno, antes de pasarme a las investigaciones, no sé si he contestado a la pregunta de alguien Sí. que tiene un tema pendiente. Sí, o sea, tu recomendación es lo previo, que sería bueno tener más presente la muerte para, pues, cuando lo explicas como lo explicaste, yo hasta siento como que nos relaja, ¿no? Como dices, te quitas capas de tonterías, de preocupaciones que a lo mejor Ujú. no son relevantes. No tienen valor, en Ajá, realidad. claro, sí. y nada más te están consumiendo y no te están permitiendo pasar esos minutos que, si lo consideramos desde ese punto de vista, son sagrados con las personas con las que amamos. Claro. O ese tema de peleas, ¿no? Sí. O algo que no consigo soltar con esta persona. Sí. Intentar que no nos sorprenda la muerte con el asunto sin resolver. Claro. Sí, a mí hace poco tuve una experiencia en la que visualizaba a una persona muy cercana a mí. Ajá. Y esa experiencia me permitió ver a esa persona como de una forma diferente, con mucho amor, mucha gratitud. Y yo pensaba, porque en algún momento tuve, qué absurdo, ¿no? Porque en algún momento tuve como resentimiento, rencor, o sea, era como, ay, no. Una persona precisamente, ¿viva o que ya murió? No, viva, pero que de todas maneras lo puse en perspectiva, como tuve años o un periodo de tiempo en el que tenía así como enojo y resentimiento y todo, y en esta experiencia en la que visualicé la posible muerte de alguno de los dos, fue como, claro, qué absurdo. O sea, claro. ¿por qué cosas te estabas amargando la vida que mira esta persona tan increíble que tienes enfrente y sí, todo, como dices, ni siquiera perdió peso, desaparece totalmente. Ajá. Y tu otra recomendación es que si se te fue alguien con quien tenías algún asunto pendiente, pues sería útil trabajarlo en terapia, ¿no? Uh-huh. O con un buen amigo, o hacer algún proceso de sanar de eso. Uh-huh. Yo lo que he hablado con algunas personas en esa situación, Bego, es esto que ahorita mencioné muy brevemente, que yo siempre le digo a las personas, tú tuviste la relación con esa persona que esa persona también permitió. O sea, porque a veces cuando esa persona ya se fue, sí, decimos como, sentimos que todo estaba en nuestras manos. Yo debía haber sido más buena onda. Yo debía haber perdonado. Yo me debía haber acercado. Pero también es real que la otra persona
puede haber tenido sus propias barreras o puede haber guardado su propio resentimiento. Claro. O puede no haber querido cuando tú hiciste algún intento de acercarte. Uh-huh. Entonces yo siempre hablo de esto, de que las relaciones las creamos entre dos. Sí. Y no siempre está solo en nuestras manos el haber tenido una mejor relación con alguien. No sé si me doy a entender. Uh-huh, sí, claro. Y también por esa parte creo que necesitamos aceptar y darle a esa persona, aunque ya se haya ido, su parte de responsabilidad y decirle, yo me hago responsable de esto y esto y esto, pero tú tampoco estuviste muy disponible para Te regreso, ¿no?, lo que es tuyo, sí. Claro, Uh-huh. porque a veces creo que en toda esta idea de que, ay, pobre, se fue y él fue el que sufrió porque es el que se murió, sí, como que les absolvemos de sus responsabilidades y entonces cargamos doble. Claro. ¿No? Uh-huh. Y creo que es importante, pues, a cada cual lo que le toca. Uh-huh. Muy bien. Hablando de ese tema. ¿Cómo podemos manejar el miedo a la muerte de un ser querido? O sea, ahora nos dices que es útil tener presente la posibilidad o la realidad de que vamos a enfrentar la muerte. Sí. A las personas que les da miedo pensar en la muerte de un ser querido, que uh-huh, creo que es más frecuente escuchar que me da miedo que se muera alguien sí, a que me muera yo. ¿Cómo podemos manejar eso? Pues con mucha delicadeza, ¿eh? Porque la muerte nos causa angustia a todos, uh-huh, aunque a nivel racional uno se diga que lo tiene ya como muy encajado y uh-huh, muy aprendido. Hay una parte inconsciente muy grande de la angustia que nos causa la muerte. Uh-huh. Es más, yo creo que casi todo lo que hacemos es porque nos vamos a morir, con esa motivación, ¿no? Sí. O sea, quiero ser alguien importante en la vida de los demás, como para decir yo existo, ¿no? Uh-huh. O quiero ser alguien muy importante porque nos da una falsa sensación de que eres alguien especial, sí, que se va a librar de eso, ¿no? Sí. Sí, casi, o todo lo que no hacemos por miedo a tener un accidente. No tomar riesgos, sí, o hacer ciertas, sí, cosas. Uh-huh. Que me acuerdo una vez una chica que tenía tanto miedo tenía miedo, que el miedo al final es a la muerte, entonces tomaba tantas precauciones de todo y estaba como tan bloqueada en la vida, no hacía cosas en la vida, que digo, mira, te estás asegurando llegar viva al día de tu muerte. Ajá. Es lo único que te estás asegurando, porque sí, no hace nada para no morirse, para no morir, pero los días corren, ¿no? Claro, o sea, y está no viviendo en el proceso, uh-huh, solo existiendo, ¿no? Esperando. Exacto. Pero te decía que es un proceso, o sea, el cómo acompañar a alguien que le da miedo a la muerte hay que ser muy finos y delicados, porque no se puede empujar de más, porque es un tema angustiante. Algunos uh-huh, lo llevan con un poco más de naturalidad, uh-huh, pero para otros es verdadero terror. Claro. Entonces, pues hay que ir entendiendo a cada persona. No creo que haya tips para estas cosas. Uh-huh. Yo creo que cada uno tenemos nuestro proceso único y personal, sí, en el que vamos como poquito a poco asumiendo a nuestro ritmo y uh-huh, nuestra capacidad, uh-huh, que esto es una realidad inevitable. Okay. Sí. Y es totalmente humano y natural tener cierto temor acerca de la muerte de otra persona, sí, de nosotros. Nadie se libra, sí. Okay. Yo creo que nadie, hasta el que esté segurísimo de que todos nos vamos a reencontrar, okay, como sea, el decir, en esta configuración en la que yo soy tu hija, tú eres mi mamá, o somos hermanos y vivimos en esta época, ya no va eso a ser. Se acaba. Claro. Incluso si crees que vienen otras, uh-huh, o que al otro lado se van a ver, se acaba. Lo que conoces aquí ya. Claro, pues nadie quiere que se acabe algo agradable, ¿no? Agradable, incluso si no es agradable decir, a lo mejor no me gusta tanto, pero es lo que conozco. Lo conocido. No sé qué viene después, entonces sí. Okay. Uh-huh.